Imagínate por un momento que eres piloto de un avión y este avión está despegando de Los Ángeles a Roma. Son 12 horas de vuelo directo, hay que poner las coordenadas y una vez que ya estás en el aire hay que solo no mover el timón. Pero hoy te levantas un poco rebelde y decides mover solo 1 grado la dirección del avión. Estás recién saliendo de Los Ángeles y mueves las coordenadas 1 solo grado al sur de esta dirección del avión. ¿Qué crees que pasa cuando cambias ese 1 grado en las coordenadas? 1 grado es imperceptible al ojo, es imperceptible para los pasajeros, nadie se va a dar cuenta. Imperceptible inclusive durante muchas horas, porque por muchas horas va a parecer que estás en la misma ruta. No se nota, parece que no está pasando nada, pero ese 1 grado de cambio al sur significa que ya no llegas a Roma, significa que terminas en Túnez, en África. Y si mueves ese grado al norte en vez de al sur, podrías estar terminando en Austria en vez de en Roma. Esta diferencia tan chiquita, esta diferencia miniatura, termina teniendo impactos gigantes 12 horas de vuelo más tarde. Ahora imagínate, si cambias 1 grado la dirección del vuelo cada hora, cada día, cada mes, cada año, este 1 grado de diferencia sostenido a lo largo de más y más tiempo termina siendo una diferencia exponencial. Obviamente no estamos aquí hablando de ser pilotos, ni de aviones, ni de llegar a África. Estamos hablando de nuestros patrones financieros, de lo que sí hacemos, de lo que dejamos de hacer, de lo que repetimos y de lo que cambiamos. Hay tantos momentos en los que parece que ese 1 grado de diferencia no hace nada. Para el ojo tal vez parece no pasa nada, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y las décadas, cada centímetro, cada grado, cada granito de arena, cada paso valiente, cada decisión audaz, cada día de enfoque, cada ladrillo a tu libertad cuenta y suma y suma y suma y transforma radicalmente donde terminas. Vivimos en un mundo que celebra la velocidad y la velocidad sí es importante en ciertos momentos, pero sí vivimos en un mundo de querer llegar más rápido, de querer ver los resultados para ayer y de muchas veces querer saltarnos el proceso. Pero hay una frase que leí de James Clear en la que he estado pensando todo el año y es que la velocidad no importa cuando estás yendo en la dirección equivocada. Antes de querer ir más rápido, antes de decir quiero coronar la montaña lo antes posible, tenemos que primero asegurarnos de que tenemos la dirección correcta. Eso significa que la dirección es más importante y tiene una más alta prioridad que la velocidad. Antes de acelerar, tenemos que saber que pusimos las coordenadas correctas. Porque cuando estamos yendo en la dirección incorrecta, la velocidad en realidad nos está alejando de nuestro destino. Ese frenesí, ese apuro, cuando no nos hemos dado el tiempo de poner estas coordenadas, de elegirlas, de reconocerlas, en realidad nos pueden estar alejando. Pero cuando priorizamos la dirección, en realidad vamos a llegar porque vamos a llegar, porque ya sabemos hacia dónde estamos yendo y cada paso cuenta. Antes de enfocarnos en la velocidad, antes de enfocarnos en ir más rápido, antes de estar pensando en llegar, tenemos que entender bien las reglas del juego, las reglas del terreno. Tenemos que dominar el territorio, tenemos que saber de qué se trata y en realidad qué significa ganarlo, qué significa llegar. En estos 7 días, en estas 7 sacudidas, has aprendido de dinero y has aprendido a pensar sobre dinero de una manera tanto más profunda, avanzada, sabia y sofisticada de lo que la mayoría de personas aprenden en toda su vida. Y eso fue solo con 20 minutos al día. Mira lo que has podido hacer. Mira las maneras en las que has empezado a moldear este criterio. Ya empezaste a dar esos pasos, a desarrollar ese discernimiento, a desarrollar esa capacidad para ver más allá. Ya diste los primeros pasos, ya abriste la puerta. Hace 10 años yo literalmente no sabía nada con respecto a este juego del dinero. Lo único que sabía era que era bueno ahorrar, pero en realidad yo estaba caminando con una venda en los ojos, porque este juego del dinero se sentía como un club secreto de hombres blancos economistas hablando en chino, en una mesa donde no había espacio para una mujer latina y donde unas mujeres latinas nunca iban a pertenecer. Pero honestamente eso me hizo obsesionarme con el tema. Para mí los detonantes fueron 2. 1, el miedo.
porque la verdad es que nada te rompe el corazón más profundo y en más pedacitos que ver a tus papás pasar por problemas financieros. Pero por otro lado, la idea de tener que pedir permiso y que me digan qué tengo que hacer y depender de otras personas para decir, tengo permiso de querer esto, tengo permiso de hacer lo otro, sonaba como una muerte lenta del alma. Y empezó un poco con esa pica, empezó un poco también con ese ego de decir, quiero estar al volante, quiero tener las riendas y quiero dejar de tener que pedir permiso y seguir estas reglas externas para dar cualquier paso. Y cuando empecé a realmente hacerme cargo de este proyecto financiero, escuché tantas cosas. Me dijeron que no me estrese tanto, que no es para tanto, que estoy muy chiquita, que soy mujer, que no me preocupe. Me dijeron que es materialista, que es superficial, que es un juego peligroso del ego, que te aleja de lo que de verdad importa, que me voy a quedar sola por el resto de mi vida, que es inmoral, que es un juego de hombres, que las mujeres no pertenecen en esas conversaciones, que no lo voy a lograr. Tanto ruido y tantas mentiras y distorsiones, cuando en realidad aprender de finanzas es hablar de desarrollar nuestro intelecto, de ser competentes, inteligentes, capaces, poderosas, libres. Y me encanta la frase que siempre dice Alex Hormozi, que es: la única señal de inteligencia que importa es ajustar nuestro comportamiento a base de lo que aprendemos. Ser más inteligente significa aprender algo y ajustar nuestro comportamiento en base a eso. Y el juego de la inteligencia no tiene que ver con aprendernos fórmulas matemáticas, tiene que ver con aplicar estos cambios que a veces parecen imperceptibles para el ojo, que son 1 grado en las coordenadas, pero que cambian radicalmente hacia dónde estamos yendo, la dirección de nuestra vida y dónde terminamos en las siguientes décadas. Han habido 3 cosas que me han sorprendido muchísimo en esta primera década de mi proyecto financiero. Porque, ojo, nuestro proyecto financiero es hasta el día en el que nos morimos. Entonces, empieza el día en el que empezamos a manejar dinero, por ende ya estás en tu proyecto financiero, y termina el día en el que dejamos de estar en este plano 3D. Para mí, en esta primera década de realmente hacerme cargo de este proyecto financiero, estas 3 cosas me han sorprendido porque no me esperaba para nada. La primera es que la libertad financiera no se basa en fórmulas matemáticas hipercomplejas y estas 80 pantallas de la computadora hablando en chino, ni tampoco viene de resolver fórmulas de cálculo. En realidad, el 80% es principios básicos, simples y un poco aburridos, repetidos por décadas. Charlie Munger decía que la magia sucede cuando tomas una buena idea simple y la tomas muy, muy en serio por mucho tiempo. Y entonces una gran parte de nuestro proyecto financiero es saber qué ideas vamos a tomar en serio por mucho tiempo. Porque construir un patrimonio millonario tiene acciones detrás medio aburridas, porque son repetir estas ideas simples, pero tomarlas muy en serio por el resto de nuestras vidas. La segunda cosa que me ha sorprendido muchísimo es que cada parte de nuestro proyecto financiero requiere de acciones, fortalezas, principios e ingredientes que solo le competen a esa parte del proyecto. Y entonces, en cada uno de estos pisos del edificio que hemos ido conociendo en estos 7 días, en realidad se gana de una diferente manera. Es como un diferente deporte. Las reglas del fútbol se juegan en un piso, las reglas del tenis se juegan en otro piso. Yo antes pensaba que ser buena con el dinero era una destreza, cuando en realidad es una variedad de diferentes acciones, diferentes ingredientes, diferentes sabores y también diferentes cosas que hay que evitar. Es decir, en cada uno de estos juegos hay errores muy específicos de los cuales nos tenemos que alejar, y para eso tenemos que conocer cada parte del proyecto financiero, reconocer cuáles son las acciones que nos ganan las medallas y reconocer cuáles son los peligros y las trampas de las cuales nos tenemos que alejar. Esa es la razón por la que en Códigos de Abundancia pasamos por cada parte de lo que es un proyecto financiero, entendiendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que evitar y qué diferentes comportamientos nos consiguen las medallas o éxito en cada una de estas diferentes partes del edificio. Y la número 3 es algo que yo intuitivamente sabía, y es que nuestra historia personal es de gran relevancia para un proyecto financiero. Entender el origen de los patrones financieros para mí fue una de mis primeras obsesiones y lo que captó la atención para mí.
Pero por unos cuantos años yo pensaba que esto de los patrones financieros y la historia personal era este lado más espiritual y medio woo-woo de este lado no matemático o menos serio o menos profesional. Pero resulta que no. Resulta que los libros de finanzas de hombres blancos multimillonarios y los inversionistas más famosos y los libros más importantes de inversiones, todos hablan de ese pedazo de la fórmula, del origen de nuestros comportamientos, de la psicología detrás de las decisiones y del poder de entender las fuerzas subconscientes. Y sí, lo hablan de una manera seria y medio robótica, pero al final del día, siempre que estás hablando de dinero, estás hablando de comportamiento humano y estás hablando de entender el origen de las emociones para poder entender también cómo eso afecta nuestros comportamientos. Hay 2 economistas que hicieron un estudio científico donde analizaron 50 años de data financiera de un montón de personas. 50 años, es decir, un buen pedazo de sus vidas. No estamos hablando de los comportamientos financieros de 6 meses, sino de 50 años. Y lo que querían encontrar es qué patrones influyen y dictan en la toma de decisiones financieras a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente influye en nuestras decisiones de inversiones, de gastos, de compras, de ahorros? Y cuando yo empecé a leer el estudio, obviamente mi cabeza se fue como, obviamente es lo que estudiaron, o el título que tienen, o el nivel de amor por las matemáticas, o cuánto dinero tenía su familia. Yo pensé que el estudio me iba a decir, las personas que estudiaron economía toman cierto tipo de decisiones. Las personas que son buenas con los números toman mejores decisiones financieras. Las personas que estudiaron finanzas son los mejores inversionistas. Pero lo que encontraron es completamente diferente. Descubrieron que el indicador más grande que influenció los patrones financieros de estas personas que estudiaron por 50 años fue nada más y nada menos que su historia personal, específicamente lo que vivieron en su juventud temprana. Es decir, el estudio científico encontró que las decisiones financieras de estas personas dependían de lo que experimentaron y vivieron en su juventud temprana con respecto al dinero. Lo que vieron en casa, los eventos políticos que sucedieron, los eventos económicos que sucedieron, las experiencias de sus figuras de autoridad, los patrones financieros, las decisiones financieras. Resulta que no son estos análisis matemáticos, ni tampoco unas tablas de Excel. Para construir estos proyectos financieros, resulta que no son solo estos análisis matemáticos y solo estas tablas de Excel. Para construir nuestros proyectos financieros extraordinarios, tenemos que entender nuestra historia personal para entonces dejar de caminar a ciegas, dejar de caminar en piloto automático, dejar de solo repetir una rueda de hámster o dejar de solo caminar con unas vendas sobre los ojos. Guardé un tweet de Alex Becker para este específico momento de la 7ª sacudida financiera. Lo reescribí un poquito, pero se los voy a leer. El tweet empieza diciendo, lee esto si todavía no eres tan rica como quieres. En Estados Unidos, 1 de cada 1,000 personas gana más de $1 millón al año. Solo 1 de cada 11,000 personas gana más de 10 millones al año. Solo 1 de cada 35,000 personas gana más de $20 millones al año. La verdad es que si quieres llegar ahí, tienes que estar dispuesta a ser rara, tienes que estar dispuesta a ser diferente, tienes que estar dispuesta a ser una anomalía, tienes que estar dispuesta a hacer lo que otros no quieren, tienes que soltar esta idea de que vas a llegar a un lugar extraordinario siendo, entre comillas, normal y estando perfectamente, entre comillas, balanceada. Cuando miramos los números y miramos las estadísticas, estamos hablando de que seas la única persona en un cuarto de 1,000 personas dispuesta a hacer lo que toma. No vas a poder ser igual a tus amigas de la infancia, igual a tu familia, igual a tu círculo social con el que creciste y al mismo tiempo pedir resultados extraordinarios. Deja de ser como la mayoría. Vas a ser incomprensible para muchas personas, vas a ser rara y te tienes que despedir de la inercia de lo que es normal, aceptado y suficiente, porque eso es promedio y promedio no es suficiente. Vas a tener que pensar, operar y comportarte diferente. Vas a tener que ser la más valiente, la más audaz, la que tiene la mayor cantidad de tenacidad. Vas a tener que ser la que hace lo que otros evitan, la que aprende lo que otros dejan para después, la que se mueve años antes de que otros lo hagan. Vas a tener que caminar primera, crear el camino, abrir el camino y construir el camino. Vas a tener que sonreír e ignorar las preguntas, porque para las personas que quieren una vida normal y promedio, lo que tú harás se verá como que tú estás perdida. Ellos dirán que te desviaste del camino, cuando en realidad lo que estás haciendo es apuntando a las estrellas. Estás apuntando más lejos de lo que ellos creen que es posible ir.
Vas a tener que ser irrazonable, vas a tener que protegerte de la mediocridad y vas a tener que protegerte de la complacencia, vas a tener que protegerte de la inercia. Y quiero que hoy en esta séptima sacudida financiera cerremos hablando de la inercia, porque esa inercia colectiva es la corriente que dice que no pasa nada, que no es para tanto, que no es urgente, que no está tan mal. Esa inercia que nos mantiene adormecidas a veces, viviendo a medias, pensando chiquito y conformándonos. La inercia que dice, vamos con el flow, no hay apuro, para después, no pasa nada. La inercia de estar pendientes de lo que otros hacen en vez de estar tan ocupadas construyendo nuestra vida que no tenemos tiempo para chismear. La inercia adormece, la inercia de la pereza, la inercia de la cobardía, la inercia que te quiere satisfecha, callada, obediente y conforme. Tenemos que estar dispuestas a estar tan insatisfechas que algo se prende por dentro. Tenemos que estar dispuestas y dispuestos a mirar lo que falta, aceptar lo que falta, reconocer lo que falta, dejar de pretender que no falta, para que falte lo que falta, para irlo a buscar. Y para eso hay que aburrirnos de justificar, aburrirnos de siempre frenar, aburrirnos de la comodidad, aburrirnos de las excusas, aburrirnos de la rueda de hámster, aburrirnos de conformarnos y aburrirnos de los límites imaginarios. Los proyectos financieros no son juegos de 3 meses, no son juegos de resultados inmediatos, son juegos de décadas. Pero en 10 años, en el 2035, vamos a ver a personas cosechar los frutos de las decisiones que están tomando hoy. Las personas que vamos a admirar en 10 años son las personas que hoy están sembrando y haciendo el trabajo sucio, porque eso es lo que toma verdaderamente cultivar esos buenos frutos. Y el tiempo va a pasar, los años cada vez pasan más rápido, los meses vuelan, las navidades vienen y van, los cumpleaños cada vez llegan más rápido. Y en ese tiempo, ¿qué más vamos a estar haciendo si no es construir y apuntarle a nuestros sueños? ¿Qué podría ser más importante que encontrar la dirección de nuestras vidas para después cultivar la velocidad y aplastar el acelerador? ¿Qué más vamos a estar haciendo si no es aprendiendo, dando pasos valientes y creciendo? Porque nuestros proyectos financieros del 2035 empiezan hoy, empiezan ahora. Y empiezan no con estas cosas glamurosas y gigantes y grandiosas, empiezan con estos ajustes de 1 grado, con cada granito de arena, con cada paso valiente y con cada acción audaz. Así como ese avión que cambia sus coordenadas de 1 grado en 1 grado y termina en un destino completamente diferente. Para este episodio estuve pensando mucho en todas esas advertencias que te dije hace un ratito, que escuché cuando estaba hablando de mis sueños gigantes y mis metas financieras cuando comencé, y me dio un poco de ternura, risa y preocupación porque literalmente nada de eso ha sucedido. Hacerme cargo de mis finanzas me ha acercado a todo lo que me importa, ha fortalecido mis valores, mis prioridades, mis relaciones. Resulta que el dinero puede ser usado para moldear y amplificar nuestras vidas de maneras hermosas. Y creo que las mujeres necesitamos escuchar eso más. Necesitamos escuchar las mejores partes de tener dinero. Necesitamos saber que la independencia financiera es mejor de lo que parece. Nuestras abuelas no podían soñar con esto y ahora nosotras podemos ser su sueño hecho realidad. Ahora podemos abrir los caminos para que las niñas chiquitas de la siguiente generación no tengan que titubear, no tengan que dudar y no tengan que preguntarse si eso es posible o si eso existe. Para que esas niñas de la siguiente generación no tengan que buscar muy lejos para encontrar modelos a seguir y mujeres que les inspiran y mujeres que les llevan más lejos y que ya les abrieron caminos. La sacudida financiera de hoy es que le apuntes más lejos, que le apuntes más alto, que le apuntes más grande y que nos sacudamos y que nos despertemos de cualquier inercia, vagancia, pereza y conformismo, que nos despertemos de los lugares en los que estamos siendo cobardes y que hagamos lo que vinimos a hacer. Que hagamos que las cosas pasen y que hagamos que los siguientes 10 años nos definan por nuestros pasos valientes. Ya aprendiste el motor con estos 7 días, ya te subiste al avión y ahora vamos a pasar 5 semanas adentro de Códigos de Abundancia, despegando, volando, eligiendo la dirección y después aplastando ese acelerador. Así que si ya sabes que te vas a inscribir a Códigos de Abundancia 2025, bienvenidas, bienvenidos en anticipación. Ya quiero darles la bienvenida oficial. Escríbanme apenas ya estén dentro del programa avanzado. Ya quiero pasar 5 semanas dedicadas completamente y plenamente a desarrollar nuestro cerebro financiero y a llevar nuestra relación con el dinero al siguiente nivel.
Códigos de Abundancia 2025. Aquí vamos, programa avanzado. Si todavía no desbloqueas tu cupón de $77, puede que siga disponible. Caduca el rato que abrimos inscripciones, entonces si estás escuchando esto a tiempo, todavía lo vas a poder conseguir. Entra a mi Instagram, Isa García, mándame un mensaje por DM y mándame solo el número 198. Si es que sigue disponible el cupón, se te va a desbloquear inmediatamente. Y con eso nos despedimos de estas 7 sacudidas financieras porque ya hicimos el calentamiento y ahora nos vamos a la cancha. Ahora sí, manos a la obra.